Muchísimas bendiciones. Te saluda el apóstol Jorge Ventura, el pastor de la Iglesia Apostólica de Restauración. Reciba usted la paz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para usted y para su familia. En esta ocasión estamos comenzando a traer el verdadero significado de algunos temas, como en esta oportunidad vamos a tratar sobre el día de Pentecostés. Antes quiero traer unas referencias, sobre todo fundamentales, basados en Romanos del capítulo 11. Es cierto que cuando nosotros decimos volvamos a la raíz, tenemos que entender que debemos volver a la Escritura, a la palabra de Dios, al Evangelio de Jesucristo, porque la palabra es la misma ayer, hoy y para siempre. Entonces, en el capítulo 11 de los Romanos, el apóstol Pablo nos enseña, es bueno recibir educación. Usted está recibiendo educación. Yo recibí educación para bendecir. Entonces, en el capítulo 11 de los Romanos, nos enseña el apóstol Pablo que los gentiles, que somos nosotros, no nacidos en Israel, y tampoco tenemos una línea judía que nos permita ser judíos. Y dice que el pueblo judío, Israel, tiene una ceguera espiritual temporal y que eso ha sido una riqueza para el mundo, una riqueza para los gentiles. ¿Por qué? Porque hoy usted y yo, como gentiles, tenemos el mensaje de salvación del reino y celebramos el día de Pentecostés. Pero nosotros como gentiles somos una rama dentro del árbol, somos una rama silvestre. El pueblo de Israel, el pueblo judío, es la rama natural. Entonces, nosotros no podemos sustituir al pueblo judío, no podemos sustituir a la iglesia judía. Hoy hay iglesias judías mesiánicas verdaderas, porque, como indicaremos más adelante, otras se mueven en tradiciones. Y de ello tenemos que ser nosotros muy prudentes y, como digo, volver a la raíz, no a la tradición, sino a la raíz que es la Escritura, el Evangelio. Y el libro de Hebreos también nos enseña que la palabra de Dios es la misma ayer, es la misma ahora y es la misma siempre, y esta no pasará. Bien, dicho esta referencia, vamos a ver en qué consistía esta fiesta de Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés era una de las tres fiestas principales del pueblo hebreo. Decimos hebreo, no es el tema, pero era de cuando Abraham estuvo en Ur y pasó a lo que hoy viene a ser Israel, Jerusalén, ese cruce de Ur por el mar hacia la tierra prometida. En ese tiempo era de los cananeos. Ese tránsito venía del hebreo, por eso Abraham y a todo y adelante se le conocía como hebreos. Más adelante ya fueron israelíes. Eso lo veremos en otro momento. Pero Dios estableció estas tres fiestas para el pueblo hebreo, a fin de que suban a Jerusalén en cada una de estas tres fiestas, porque Él quería reunirse con su pueblo. Esta fiesta de Pentecostés
es una fiesta conocida como la fiesta de las semanas, que después de la Pascua o del Pesaj en hebreo, deberían contarse 7 semanas, y al día siguiente del sábado, del Shabbat, es decir, a los 50 días que caía domingo, después del sábado viene domingo, se tenía que celebrar esta fiesta de Pentecostés, es decir, el 50º día. Y este tenía un significado agrícola. El pueblo judío es muy llevado a la agricultura, como hasta el día de hoy, ¿no? Y ellos tenían que recoger las primicias de los frutos, y antiguamente se tenía que llevar al templo de Jerusalén. Vamos a leer el libro de Levíticos. Le sugiero que tenga usted unas notas, una lapicera, y vaya usted tomando nota a fin de que realmente podamos estar celebrando el día de Pentecostés ya el siguiente año, porque este año lo celebramos el 23 de mayo del 2021. Dice Levíticos 23:15 en adelante, ¿no? A partir del día que ustedes traigan una porción de la ofrenda, contarán 7 semanas completas, o sea, 7 Shabbats, 7 sábados, y al día siguiente, que era domingo. Y ahí viene, hasta después de la 7ª semana contarán 50 días, o sea, 7 por 7, 49. De ahí contarán 50, o sea, el día siguiente del Shabbat era el domingo, y presentarán ofrenda de cereal tierno a Yahweh. De su morada traigan para el pan de la presencia 2 panes de 2 décimas de una efa de flor de harina. Serán cocidos con levadura, serán las primicias para Yahweh. Ahí está en otro color, ya vemos un primer elemento en esta fiesta, las primicias para Yahweh. Y ofrecerán junto con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un novillo y 2 carneros. Será un holocausto completo a Yahweh, con su ofrenda de cereal, con su ofrenda de libación, ofrenda olor grato a Yahweh. Sacrificarán también un cabrito como ofrenda por el pecado, y 2 corderos de 1 año como ofrenda de sacrificio de paz. Esto me hace recordar el capítulo 53 de Isaías, que el Señor Jesús era el cordero sacrificado a fin de que nosotros podamos obtener la paz. 20. Segundo elemento de la fiesta de Pentecostés, el sacerdote. Lo dedicarán junto con el pan de las primicias y con los corderos como ofrenda ante Yahweh. Serán consagrados en presencia de Yahweh para el sacerdote. Ese mismo día, ¿no?, proclamarán convocatoria santa y no harán ningún trabajo de servidumbre. Será estatuto permanente a través de sus generaciones, donde quiera que habite. Presencia de Yahweh. Tercer elemento, ¿no? Y deberíamos hacerlo todos deberíamos hacerlo. Como al final vamos a estar, quiero mostrarles algo que, cómo era en ese tiempo, ¿no? Tenía que estar, por aquí se encontraba las primicias de los frutos que traían los hebreos. Aquí está el sacerdote y aquí está el altar. Aquí está el arca del pacto, tipo de la presencia del Dios Todopoderoso Yahweh. Así era como ocurrió, ¿no?, en esos tiempos, en el primer templo.
Entonces, vamos a ver qué ocurrió en Hechos 2, del 1 al 6. Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos, todos unánimes, súbitamente vino del cielo un estruendo semejante al de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde se encontraba. ¿Cuál era la casa donde se encontraba? Era el aposento alto. Mire usted, ahí ocurrieron 3 eventos. En el aposento alto sucedió la cena del Señor. En el aposento alto sucedió cuando Jesús resucitó ese pasaje, cuando Tomás, ¿no? Quiso que le mostrara las señales de crucifixión que él había tenido. Y número 3, ocurrió que ahí estaban los 120 personas, en ese que estaban unánimes, ¿no? Esperando. Y fíjese, cuando Jesús resucitó estuvo 40 días con ellos, explicándoles el tema del reino. ¿Cuánto faltaban para 50 días? Quiere decir que en los 10 días restantes, Él les dijo, no les dijo específicamente 10 días, sino que hoy uno lo entiende, porque aquí en Hechos 2.1 dice, cuando se cumplieron los días de Pentecostés, es decir, los 10 siguientes, que eran ya el cumplimiento de las 7 semanas, los 7 sábados o los 7 Shabbat, y al siguiente día los 50. O sea, cuando se cumplió en el 50º día, los días de Pentecostés, es que celebraban. Y esta celebración hoy fue cuando vino por primera vez el Espíritu Santo a la tierra. Esa es la primicia. Esa es la primicia, ¿no? Y como sigue, y se les aparecieron lenguas que se repartían como fuego, ¿no? Y se asentaban sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diversas lenguas conforme a lo que el Espíritu les daba que hablaran. Y había hombres que habitaban en Jerusalén que tenían temor de Dios, judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando sucedió el estruendo, se reunió todo el pueblo y estaban perplejos, porque cada quien los escuchaban hablar en su propia idioma. Imagínese usted desde el aposento alto, que era un lugar ahí frente, un monte, frente al monte de los Olivos, ¿no? Frente al monte alto, donde hoy está, pues, justamente hay un dilema ahí que fue la causa de estas recientes empeño de esta ciudad de Gaza de afectar a través del terrorismo de Hamas sobre Israel. Entonces, esta fiesta de Pentecostés, hoy nosotros cómo debemos celebrar, ¿no? esa venida del Espíritu Santo a nuestra vida. Pero fíjese, esa venida es un derramamiento, y derramamiento significa hablar, comunicar que el Evangelio, la Escritura, eso es lo que se activa en nosotros y nos permite reconocer al Cristo, el Mesías, a Yeshua HaMashiach, como dicen ahí en pueblo los judíos, los verdaderos judíos mesiánicos de hoy. Empezaremos más adelantito a explicar que hoy lamentablemente hay una confusión
en este tema, de lo cual debemos de ser muy prudentes. Ahora quiero explicarles que en el primer templo, mire usted, en el primer templo, en los tiempos de Salomón, ¿no? Como el caso que les expliqué acá, en los tiempos de Salomón se daban los tres elementos, ¿no? Las primicias que traía el pueblo hebreo, ¿no? Aquí estaba el sacerdote y aquí estaba la presencia de Yahweh. Aquí está el arca del pacto, que es tipo de la presencia. Esos tres elementos siempre deben de darse en la fiesta de Pentecostés, y eso ocurrió en el primer templo. Pero usted recuerda que el primer templo fue destruido por el imperio babilonio, restaurado posteriormente por Ciro. El segundo templo también construido en los tiempos de Herodes, ¿no? Se levantó ese templo y fue el templo que el Señor Jesús en su primera venida encontró. Y allí en ese segundo templo, cuando fue levantado, los sacerdotes de esos tiempos decían: tenemos primicia, hay sacerdote, pero no hay arca del pacto. Aquí había arca del pacto en el primer templo, ¿no? Pero al ser destruido, indudablemente desapareció el arca del pacto, tipo de la presencia. Entonces los estudiosos religiosos de ese tiempo dijeron: ¿y cómo vamos a hacer nosotros para figurar el tipo de la presencia de Yahweh? Entonces comenzaron a estudiar, comenzaron a ver y determinaron que el arca del pacto, como no había, determinaron que lo que era el tipo de la presencia fue el día, ¿no? Y fue las tablas que Moisés recibió en el monte Sinaí, la tabla de los 10 mandamientos. Entonces, eso era lo que ellos consideraban como la presencia de Yahweh, porque ahí bajó la presencia de Yahweh para promulgar estas tablas de los mandamientos, como ustedes saben. Este segundo templo fue destruido, ¿no? Cayó ese templo después, el año 73 después de Cristo. Y el año 135 comenzó la diáspora. El emperador Adriano le dijo: bueno, muchachos, es hora de que ya ustedes no pueden estar aquí en Jerusalén, no pueden estar ni en Judá ni en Israel pueden estar, así que pueden ustedes salir. Y ahí comenzó la diáspora, hasta que en mayo de 1948 comienza nuevamente el retorno de los judíos. Ya se había creado la nación de Israel. Y cuando se crea, mire usted, esa nación de Israel, ya allí había un grupo, había el judaísmo, había musulmanes y había católicos, lo que hasta hoy existe allí. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy, en estos días, debería existir el tercer templo. Hoy, y los recientes años, hasta el día de hoy, 2021, Israel viene celebrando, ¿no? Viene celebrando la fiesta de Pentecostés en esta tradición. En esta tradición. ¿Cuál era esta tradición?
¿no? ¿Se acuerdan de las tablas del monte Sinaí? Ok. Para ellos hasta el día de hoy tienen primicia, tienen sacerdote, pero no es la presencia de Dios del primer templo, tal y cual Dios estableció el arca del pacto. Aquí no hay arca del pacto. Lo que hay aquí hoy en estos días, para cuando ellos celebran, al no haber templo, han puesto en sus sinagogas, hoy en cada sinagoga tienen una sinagoga principal para que el pueblo suba ahí a Jerusalén, pero no hay arca del pacto. Lo que hay son unas tablas tipo de la presencia de Dios, que eran las tablas de los mandamientos, una réplica, indudablemente. Eso para ellos simboliza la presencia de Yahweh, porque así fue como dijimos hace un rato, ¿no? La presencia de Yahweh bajó ahí en el monte Sinaí para entregarle los mandamientos a Moisés. Entonces, esa figura de esa presencia es la que ha sustituido, ¿no?, al arca del pacto. A esto se le llama tradición. Esa tradición que hoy está implementado ahí en Israel ha trascendido a muchas iglesias judías mesiánicas. Hoy, por eso, las iglesias mesiánicas están basadas en esta tradición, no en la escritura. Porque como no hay arca del pacto, no hay tipo de la presencia, ellos dicen, tenemos que hacer como la tradición hace. Y ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Por eso nosotros tenemos que volver a la raíz. Y la raíz son las escrituras. ¿Y qué dice las escrituras? Hemos dicho en un principio que el Antiguo Testamento es luz y sombra de las cosas celestiales. Hoy, 2021, la primicia es el Espíritu Santo, que vino por primera vez a la tierra. Romanos 8:23 se nos dice que hemos recibido las primicias del Espíritu Santo. Aleluya. Esa es la primicia. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, la primicia del Espíritu Santo. Hay un sumo sacerdote también. El libro en Primera de Corintios nos dice el apóstol Pablo que Jesucristo es nuestra Pascua. Él fue el Cordero entregado. Él fue el que se fue ofrecido por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Hebreos 8, del 1 al 2, nos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote. Y verdaderamente, escuchen bien lo que ahí dice, que verdaderamente Dios levantó un tabernáculo de Dios. Aleluya. Y Romanos 12:1 nos habla que nuestro cuerpo lo debemos entregar como ofrenda viva. Ese es nuestro culto racional. Nuestra ofrenda es nuestro cuerpo, es decir, darla al sumo sacerdote, que es Jesucristo, ¿no?, a fin de que presentarlo, ¿dónde? En la presencia del Dios Todopoderoso. Es cierto, usted me dirá, pero no hay templo. Ok, ahí vamos. Nosotros somos el templo. Hijo de Dios, todo hijo de Dios es un templo. Primera de Corintios 6:19 nos dice que ¿acaso vosotros no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
Nosotros somos el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Él ha levantado un tabernáculo celestial y nosotros, por medio del Espíritu Santo y a través de Jesucristo, estamos conectados a ese altar de oro, a ese tabernáculo de adoración a nuestro Dios. Y nosotros como templo, y ahí viene una confirmación de tanto de lo que hemos estado predicando, amados hermanos, que nosotros somos un altar. Primera de Pedro 2:5 dice que nosotros como sacerdotes somos piedras vivas, ¿no? Somos que debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptos a nuestro Señor, sacrificios continuos. La ofrenda viva que habla Romanos 12:1, ¿no? Debemos entregar nuestro cuerpo, nuestro culto racional, a fin de ser transformados cada día, conectados ya directamente a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y dónde está eso? En el templo. Nosotros somos el templo. Fíjese usted, ya más adelante estaremos hablando en base a esto, a qué templo se refiere que va a venir la gloria postrera, ¿no? Mire usted, no olvide esta parte. Este es el templo espiritual, aunque hoy ya está establecido que en Israel está por levantarse el tercer templo físico. Dicen que tienen el arca del pacto, saben dónde está el arca del pacto, pero quiero darle la noticia que si aún encontraran esa arca del pacto, ya no es con presencia de Yahweh, porque la presencia de nuestro Dios Todopoderoso está en nosotros como hijos de Dios, templo del Espíritu Santo, y en todo templo hay un altar, y nosotros somos el altar para Dios. Hasta aquí, espero que usted haya entendido este significado de lo que es el día de Pentecostés. Y termino con esto. Gálatas 3:28 al 29. Dice: no hay pues judío, no hay gentil, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos ustedes son uno en Jesucristo. Y si ustedes son del Cristo, son por tanto simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Hermano amado, la rama natural y la rama injertada somos uno, porque nos alimentamos de la misma raíz que es la palabra de Dios. Acuérdense que dijo el Señor Jesús: Él es el pan de vida, Él es la palabra, Él es el que sustenta a la rama natural y a la rama injertada. Somos uno, llevados a la unidad. Somos simiente de Abraham, del Padre de la fe. Somos simiente de él. Las bendiciones que el pueblo de Israel recibirá y recibe en estos días, porque Dios así se lo prometió, también nos alcanza a nosotros, porque somos de la misma simiente de Abraham. Espiritualmente somos judíos. Muchísimas bendiciones para ustedes. Esperemos que hayamos contribuido, y será hasta una próxima. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo les alcance a ustedes y a su familia en estos días y momentos de transformaciones, de cambios, de crisis. Esperamos haber contribuido a la educación suya. Aplíquelo y medítelo. Bendiciones.